teníamos que ir a una zona muy aislada, de la Amazonía, que eran unos 7-8 días que tenías que ir en canoa, no había forma de ir, pues se empezó a oscurecer, empezó a llover, empezó a tronar, unos truenos, cada vez que lo recuerdo es un trueno que siempre lo digo, ¿no? De que entra por arriba, o sea, entra por dentro, digo, esto se rompe ahora mismo, ¿eh? Para mí esa experiencia fue impresionante, porque era vivir el máximo presente, más absoluto que he vivido en mi vida. Para que veas cómo a veces esa realidad, cómo la interpretación cambia, depende del estado que te encuentres tú. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Como siempre, espero que estés bien. Sabes que la principal finalidad de un canal que se llama Salud en tu Hogar es que tengas salud, es que estés bien, salud física, mental y, por supuesto, psicológica y emocional. En ese sentido, hoy vamos a hablar precisamente de la mente, esa compañera de viaje que está permanentemente con nosotros, que no nos deja ni a sol ni a sombra, pero que muchas veces, en vez de ser nuestra mayor aliada, se convierte en nuestra peor enemiga. Y es que creo que no exagero si asevero que podemos aseverar que realmente la realidad, más que con los ojos, la observamos con la mente. Yo siempre pienso en un ejemplo, ¿no? Si vas por la calle y observas a una persona que se tropieza y se cae, hay personas que se reirán, otras personas que saldrán corriendo a ayudarla y otras personas que, sin embargo, permanecerán totalmente indiferentes. Y es que la realidad la interpretamos, como digo, con los ojos de nuestra mente. En ese sentido, nuestra mente puede convertir nuestra vida en un auténtico infierno o justamente en todo lo contrario. Por eso es tan importante, yo creo que no tengo palabras para expresarlo, es tan importante mirar hacia el interior. Llega un momento en el que entendemos que no podemos seguir culpabilizando a la sociedad, a las personas que nos rodean y al universo en general de todos nuestros problemas, y entendemos que tenemos que buscar las respuestas en nuestro propio interior, en nuestra propia mente. Hay cursos de todo tipo que nos enseñan a controlar nuestra mente, a meditar, a utilizar nuestros propios recursos. Pero uno de ellos, que tiene ya casi 60 años de antigüedad, es el que se conoce como el método Silva de control mental. Un método que tiene millones de practicantes en el mundo y que ha ayudado a muchísimas personas a sentirse bien. Hoy contamos con la ayuda excepcional, para mí es todo un honor de contar con la ayuda de David García. Él es instructor del método Silva. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Muy bien. Muchas gracias por querer participar en este evento. No, gracias a ti por invitarme. Porque realmente hay mucha confusión, creo que hay mucha confusión en lo que se refiere a todo lo que tenga que ver con la mente. Digamos que antes de introducirnos en el método Silva, en José Silva, que fue el creador del método, ¿cómo funciona el método Silva? ¿En qué se basa? Bueno, el método Silva se basa principalmente en el cerebro a través de las ondas cerebrales. Claro, siempre nos han dicho que cuando una persona es generosa, siempre hablamos del corazón, pero nunca hemos hablado de qué importancia tiene el cerebro en ese tipo de comportamientos. Entonces se ha visto que cuando una persona está en equilibrio consigo misma, resulta que tiene unas ondas cerebrales determinadas. Esas son las ondas alfa, que son las ondas que hablamos mucho durante el curso. Es decir, que nuestro cerebro afecta nuestra forma de comportarnos y la forma de estar en equilibrio con nosotros. Vale, o sea, un poco lo que yo comenté antes, ¿no? Que dependiendo de cómo nos sintamos, vemos la realidad de una manera o de otra, quizás de una manera más objetiva, ¿no? Porque muchas veces los estados emocionales tiñen de rosa o de gris cualquier acontecimiento, por neutro que sea, en nuestra realidad, ¿no? Claro, lo que te hace es, al estar en equilibrio contigo, de alguna forma mantienes una distancia, una objetividad, que eso no significa que seas frío, sino de alguna forma aceptas, no te resignas, sino aceptas la situación para tener fuerza para resolver al final esa solución, ¿no? Y eso es lo que te permite tener en esas frecuencias cerebrales, poder estar pues en sintonía, ¿no? Con todo lo que tienes alrededor y tomar acción ante eso que te ocurre, ¿no? Claro, has introducido un tema que para mí es fundamental y es el tema de la aceptación. La aceptación, los budistas dicen que es un acto de sabiduría en detrimento de la rendición, ¿no? Es decir, no estamos hablando de no actuar
como muchas veces también se le ha criticado pues a la filosofía budista, por ejemplo, sino de actuar con ecuanimidad y que cuando no podemos hacer nada, como tú dices, aceptar las cosas tal y como son e intentar estar lo más calmado posible, ¿no? Claro, a partir de esa aceptación es cuando empieza el crecimiento. ¿Vale? O sea, una vez que aceptas la situación en la que te encuentras ahora, que eso puede ser motivado por muchas cosas. Puede ser motivado por tu pasado, claro, por tus programas, ¿no? Que de repente te encuentras ante una situación que dices, ¿y por qué me ocurre esto? ¿No? Y a veces ocurren cosas que se repiten constantemente, ¿no? Y dices, ¿por qué me está pasando a mí eso? ¿No? Pues lo que te permite con el método es ser consciente de lo que te está pasando para ir hacia adelante, ¿no? ¿Cómo puedo yo primero ser consciente de qué me está pasando a mí y cómo puedo ir yo hacia adelante, cómo puedo yo mejorar? De alguna forma es ir quitando esos programas para empezar a estar mucho más dentro de ti, ¿no? Mucho más en contacto contigo. Claro, y lo curioso de todo esto es que realmente cuando cambias tú, cambia tu entorno, ¿no? Es decir... Claro, al final somos también energía. Al final, claro. ¿Cuántas veces entramos en un sitio o estamos con una persona y nos transmite calma? ¿No? ¿Dónde está eso? ¿No? Claro. Al final es una percepción, ¿no? Entonces, claro, si nosotros también lo que hacemos es que interiormente tenemos ese equilibrio, lo vamos también a trasladar a los demás. O sea, no solamente son los demás los que realmente nos generan ese estado, sino que nosotros mismos generamos también ese estado a los demás de calma, ¿no? Con lo cual es importante a ver cómo me siento yo, ¿no? Claro. A veces siempre pensamos más en cómo se sienten los demás, qué están haciendo los demás. Vamos a preocuparnos cómo me siento yo para ver qué estoy yo haciendo también a los demás, ¿no? Claro. Hombre, me imagino que tendremos que tener una práctica cotidiana para lograr cambiar un poco eso y no contagiarnos de ese fenómeno que tú mencionaste indirectamente, de resonancia límbica, de contagiarnos del mal rollo hablando rápido y mal de los demás. Habrá que tener una práctica cotidiana, yo por lo menos lo siento, es decir, para mí es fundamental mi práctica de meditación cotidiana para un poco buscar el equilibrio entre esta tempestad de acontecimientos, de sucesos. Parece que nos salimos de una para meternos en otra. Entonces me imagino que, claro, que no es una cuestión meramente, digamos, de entendimiento racional, sino de llevarlo a la práctica. Claro, exactamente. Al final es un equilibrio entre cuerpo, mente y emociones. Porque realmente lo que hacemos cuando estamos en ese nivel de frecuencia es un estado de equilibrio, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde puedes empezar a actuar, empezar a moverte, ¿no? Desde ese equilibrio interno tuyo, ¿no? Claro. Entonces, cuando a veces hablamos de la mente, parece que es algo muy frío, pero es que con esas ondas cerebrales que te comento, al final es un equilibrio entre cuerpo, mente y emociones. Al final la mente está para que la utilicemos nosotros para un objetivo, no para que la mente haga lo que quiera, claro, que estamos acostumbrados a que la mente decide, ¿no? Por sí sola lo que quiere hacer. A veces vienen pensamientos por sí solos, ¿no? Y dices, ¿y por qué aparece ese pensamiento si yo no quiero, ¿no? Pues realmente eso es un trabajo de empezar a trabajar en esa mente para empezar a controlarla tú. Claro. Antes de seguir profundizando, ya, la verdad que el tema para mí me resulta apasionante, esto lo que tenga que ver con la mente me apasiona. Vamos un poco por el principio. ¿Quién fue el creador del método, José Silva, y cómo llegó a crearlo? Es decir, ¿cogió de otros métodos? ¿Fue una cuestión meramente empírica, de experimentación? ¿Cómo descubrió este método? Bueno, José Silva, desde que era muy jovencito, le encantaba la psicología. Él era electrónico de presión, tenía una empresa muy importante en Estados Unidos de electrónica, pero su pasión era siempre la psicología. Entonces estudió en los años 40 todo lo que había en aquella época relacionado con la mente. Pues era meditación, trascendental, todo lo que venía del mundo zen. Entonces lo que él se dio cuenta era que la gente llegaba a unos estados muy bajos de nivel de frecuencia cerebral, pero necesitaba un lugar muy determinado, muy en calma, en silencio, ¿no? Para poder un poco trabajar en esas frecuencias. Pero en ese tipo de meditaciones era una meditación pasiva. Es decir, una persona se quedaba en esa frecuencia y no hacía nada. Ya, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que queremos aquí? Lo que queremos es, vale, o sea, mi cerebro con esas frecuencias trabaja, porque se vio que trabaja muy bien el cerebro en esas frecuencias. Entonces yo voy a empezar a trabajar. Voy a aprovechar que el cerebro trabaja mejor en esas frecuencias hacia algo. ¿Vale? Por eso el método Silva es una meditación dinámica. Porque lo que queremos es bajar en esos estados de frecuencia para a través de la mente empezar a utilizarla hacia esos objetivos que yo quiero, hacia un poco el entorno que queremos, ¿no? Entonces, lo que hizo José Silva es poder hacer en cualquier lugar
tener ese nivel de frecuencia en cualquier sitio. Puede ser imagínate en la oficina, estar en un ambiente en el que es un caos alrededor, pero en cambio tú no. Tú estás en calma, tú vas a ser capaz de tener esa meditación y estar en calma en cualquier lugar. Y a grosso modo, porque ellos también se lo estarán preguntando, ¿cómo logramos eso? Es decir, eso parece a priori bastante complicado, ¿no? En un lugar así como conflictivo, intentar hallar la calma. Pues eso precisamente lo que hacemos en un fin de semana es empezar a trabajar en esas frecuencias cerebrales durante un fin de semana intenso, para que nuestro cerebro empiece a emitir esas ondas cerebrales. O sea, una persona que no haya hecho nunca meditación estaría trabajando en unas ondas más altas, en el que el cerebro no trabaja tan bien, que son las llamadas ondas beta. Entonces lo que hacemos es ir bajando en esas frecuencias alfa, y estamos durante todo el curso en esas frecuencias, incluso más abajo, para que nuestro cerebro empiece a reconocer esas ondas y se quede ahí, en esas frecuencias. Entonces, en un fin de semana uno sale con esas frecuencias alfa. Entonces, como el cerebro y la mente es como un músculo, ¿vale? El cerebro hay que trabajarlo. Igual que nosotros vamos a un gimnasio y necesitamos, porque queremos ese músculo, trabajarlo, igual pasa con la mente y con el cerebro, ¿vale? Lo que queremos es trabajarlo ¿para qué? Para mantener ese nivel de frecuencia. Y eso lo hacemos diariamente con una serie de ejercicios para mantener. O sea, al final, los cursos, siempre decimos que los cursos es como un gimnasio mental, claro. ¿vale? Pero luego en casa, igual que en casa tenemos, en el caso de aspecto físico, que tenemos mancuernas, tenemos un montón de cosas, y también vamos al gimnasio, ¿no? Aquí igual, nosotros tenemos todas las técnicas que aprendemos para que en el día a día podamos obtener ese gimnasio en casa, pero luego tenemos los cursos para profundizar y reforzar mucho más. Claro. Me imagino que el método Silva, bueno, yo también he hecho el curso, tiene muchísimas ventajas, ¿no? No sé si nos podrías hablar un poco de las ventajas que tiene y si de estas ventajas de alguna manera se han comprobado, no sé si científicamente, pero vamos, que si hay estudios que de alguna forma corroboren que, porque bueno, este método es bastante antiguo, pero sabes que hay 20.000 métodos hoy en día, todo el mundo piensa o vende su método como el más eficaz. ¿Realmente hay estudios o hay algo que avale los beneficios de este método y cuáles son estos beneficios? Sí. Pues mira, José Silva, desde el año 44 hasta el 66, 22 años de investigación a nivel mundial, y sobre todo en muchas universidades en Estados Unidos, tanto de Harvard, Princeton y muchas más. Y en el año 66 se hizo el primer curso en Estados Unidos y luego se extendió a todo el mundo. Porque ahora el método Silva está en más de 130 países que se puede hacer el curso. Sí. Y se han hecho investigaciones constantemente. En España hay muchas investigaciones, por ejemplo siempre decimos la de doctora Pilar Usanos, que hizo una tesis en relación qué efectos positivos tendría pues el método para personas que hacen por primera vez el curso y bueno, pues sucede un poco en una evolución de qué es lo que le ocurría desde antes de hacer el curso, durante y después. Entonces lo que vio fue que primero todos tenían ese equilibrio, esa tranquilidad, esa calma. Habían desaparecido los estados de ansiedad, los estados de frustración. O sea, ya veían como que cuando ocurría algo, su mente ya iba directo a la solución, ¿no? En lugar a veces de regodearnos en esa angustia, no, iba directamente a la solución. Y la gente se encontraba mucho más independiente, o sea, mucho más segura de sí mismo para poder afrontar las cosas. Entonces, bueno, estudios hay muchísimos. O sea, que está recomendado para el estrés, para la ansiedad, no sé si para fobia. También, para todo tipo de fobias, también. Y además, muchos psicólogos y médicos a sus pacientes les dicen que hagan también el curso, porque han visto que hay una evolución, o sea, hay un proceso, en el proceso terapéutico avanza muy rápidamente. Entonces, les ayuda mucho a las personas que están con psicólogos o no. Hay personas que no han ido nunca a un psicólogo, nunca han hecho meditación, porque bueno, pues han pensado que no era lo suyo, pero es verdad que fíjate que al final es un tipo de meditación en el que es más fácil entrar a todo el mundo, porque personas que son a lo mejor más racionales, como en mi caso, por mi educación, pues ha sido una forma mucho más fácil de entrar en la meditación, ¿no? A veces siempre se considera un poco la meditación como algo un poco más así, sí, más místico, y te das cuenta de que es algo fundamental. Claro, son estados naturales de la mente, es decir, la meditación es un estado natural de la mente
Yo no me quiero poner conspiranoico, pero te quiero decir, ¿por qué esto nos enseña, o este tipo de técnicas nos enseña más claramente en los colegios? Es decir, nos enseña muchas cosas, como siempre, creo que en otra entrevista también lo comenté, de fuera de nosotros, que está muy bien, ciencias, historia, matemáticas, filosofía, pero de nosotros mismos no nos enseñan, no sabemos ni siquiera ni cómo respirar, ¿no? Entonces, claro, es un poco descubrir nuestros propios recursos, es terminar muchas veces con la gallina de los huevos de oro en lo que se refiere a muchos medicamentos que estamos tomando para lograr dormir y que nos dan a entender que sin eso es imposible mejorar. Claro. Hombre, está evolucionando un poco a pasos un poquito lentos, pero es verdad que en algunos colegios, por ejemplo, antes de la clase, hacen 5 minutos de relajación, han visto que la atención en clase de esos niños es mucho mayor. Bueno, son pasos que se están dando. Yo creo que lo fundamental es que se normalice, ¿no? Tanto lo que es la meditación como tanto de ir a un psicólogo, que se vea que la importancia que tiene la mente y cómo afecta también a nuestra vida, ¿no? Ya dejando a un lado de que eso es para determinadas personas, al final todos necesitamos este tipo de tanto método Silva como cualquier otro método que te ayude a estar más congruente contigo. Pero incluso aunque tu vida vaya fenomenalmente bien, más lo necesitas. Claro. ¿Para qué? Para estar cada vez más fuerte. Para cualquier situación, que al final hay cosas que tú puedes controlar, pero hay otras cosas que no puedes controlar. Fijaros que dicen que el 90% de lo que nos pasa, el 90% depende de nuestras decisiones y el 10% de agentes externos. Con lo cual, bueno, hay un porcentaje que no depende de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo afronto yo eso que no depende de mí? Tengo yo herramientas para poder de alguna forma algo que ocurra, ¿no? Que como nos ha pasado en estos años atrás, ¿qué ocurre, ¿no? Entonces, si tienes esa fortaleza, sí que puedes de alguna forma decir, vale, ¿cómo afronto yo esto, ¿no? Desde esa congruencia, desde ese estado de equilibrio ante eso que me está pasando, ¿no? En este método que, bueno, por lo que veo, por lo que conozco, tiene muchos paralelismos también con la hipnosis clínica, en el sentido de trabajar con nuestra mente de una manera dinámica. Entiendo que la imaginación es muy importante, es decir, el cómo utilizamos la mente para imaginar determinados contextos pues, terapéuticos, me imagino que tiene un efecto muy bueno sobre nosotros, ¿no? Es decir, y por contra, si imaginamos cosas negativas, pues me imagino que también, ¿no? Claro, al final, mira, esto también lo decimos, lo explicamos, que al final en nuestro cerebro hay un filtro, tenemos un filtro de información que en muchos sitios aparece, que es el sistema reticular, activador ascendente, que es un sistema en el que filtra información. O sea, ahora mismo aquí, pues cada uno de los que estemos veríamos a lo mejor una cosa diferente, ¿no? Hay algo común, pero cada uno de nosotros nos fijamos en algo en concreto, ¿no? Entonces filtramos mucha información de lo que ocurre en la realidad. Entonces, claro, ese filtro, es decir, ¿cómo funciona? Claro, pues funciona. ¿Por qué me fijo en algo y no en otra cosa? Pues precisamente por tu mente. ¿Qué es lo que realmente a ti te emociona? ¿Qué es lo que te preocupa? Si tienes en mente un pensamiento negativo, lo que vas a hacer es que con ese filtro de información lo que vas a hacer es filtrar lo negativo. Es como las mujeres embarazadas que solo ven a mujeres embarazadas. Claro, pero no es porque no exista otra cosa, sino porque de alguna forma tú te has programado para ver eso. Pero hay otras cosas más que puedes ver. Entonces, si tienes una mente que es en positivo, lo que estás haciendo con tu cerebro es que trabaje buscando en lo positivo. Entonces, parece que te llama más lo positivo que lo negativo. Es como que lo negativo lo dejas un poco ahí, claro, como que no forma parte de ti. O sea, te empiezas a fijar, por ejemplo, más en las virtudes de las personas que en sus defectos, ¿no? Exactamente, eso es. Empieza a ver lo positivo de las personas. No solo lo que ocurre, sino lo que acabo de decir más importante, ¿no? ¿Qué ves de una persona? ¿No? Claro. Mira, y soy consciente que esta pregunta es muy genérica, pero la gente se lo hace. ¿Cómo realizamos el método Silva? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Es decir, necesitamos, no sé si decir una serie de cualidades, un ambiente tranquilo, necesitamos ser de una manera o de otra. Así a grosso modo, ¿cómo practicamos? ¿Cómo realizamos el método Silva? Antes, fuera de micrófono, me estabas comentando que tú lo practicabas las 24 horas del día. Sí, porque es que tienes que estar constantemente. Claro. Porque tienes que estar en equilibrio. O sea, al final lo importante es ser consciente de cómo te sientes y qué emociones tienes, ¿no? Entonces, si esas emociones te hacen estar un poco en negativo, tienes que cambiar. O sea, tú tienes que estar siempre pensando
de una forma, sentirte en ese equilibrio, ¿no? Con lo cual puedes estar todo el día... O sea, pero entonces el método Silva consiste básicamente, por lo que tú estás diciendo ahora, en observar la mente y no dejar que la mente haga con nosotros lo que quiera, o practicamos una serie de técnicas muy concretas diariamente. Practicamos también una serie de técnicas que damos en el fin de semana para precisamente empezar a estar en equilibrio contigo, empezar a tener esa mente más en equilibrio y empezar a ser más consciente de todo lo que pasa a tu alrededor. Porque cuando son emociones fuertes o tienes muchos pensamientos, de repente te bloqueas. O sea, hay un bloqueo de lo que ocurre en la realidad, ¿no? ¿Cuántas veces estamos paseando y estamos constantemente con pensamientos y nos olvidamos de lo que hay alrededor? Nos olvidamos del paseo. Sí, claro. Entonces, la idea es que tú puedas utilizar la mente para cuando tú quieras utilizarla, cuando tengas esos objetivos que quieres empezar a trabajar hacia ella, pero el resto del tiempo tienes que estar en el presente, en el ahora, observar todo lo que hay a tu alrededor. Cuando estás en una conversación con un amigo, si tu mente está en otro sitio, te estás perdiendo muchísima información. No le estás dando, además, a esa persona, no le estás dando todo el 100% tuyo. No, claro. Y qué más bonito que el poder compartir ese tiempo con esa persona, pero estando en el 100%. Claro, es que yo siempre he pensado que si no la vida se nos va y no hemos vivido nunca nada al 100%, porque no vimos ese atardecer, porque estábamos pensando en que el día siguiente era lunes, no estuve con mi pareja al 100% porque mi mente tenía una cuestión del trabajo, y al final se nos va la vida y no vivimos. O sea que realmente, como decía John Lennon, que es la vida es aquello que te sucede mientras piensas en otras cosas, ¿no? Exactamente, eso es. Entonces lo ideal... Pero fíjate, en esas frecuencias, esto que parece tan teórico, porque al final dices, bueno, si esto, puedes decir, si es que esto lo he visto en muchos sitios, lo he leído tantas veces, ¿no? Pero esto cómo se experimenta. Pues es que todo esto viene por esas ondas cerebrales. ¿Se puede explicar rápidamente cómo en el método Silva entramos en ondas alfa? ¿Hay algo que puedas compartir? Bueno, los ejercicios que hacemos es ir bajando, en esas relajaciones, ir bajando poquito a poco. Por ejemplo, hay una relajación muy sencillita. Es verdad que no es igual hacerlo un fin de semana en el que son casi 20 horas, que lo que se hace es forzar a que tu cerebro empiece a bajar esas frecuencias, ¿no? Porque si no, en el día a día, si no has profundizado, pues tu cerebro está en esas frecuencias beta, ¿no? Entonces tienes que empezar a bajar, ¿no? Entonces, claro, con esa intensidad del curso lo que te hace es que al final el cerebro no puede más, es que son 20 horas en que estás bajando, ¿no? Entonces ahí es donde hace ese clic tu cerebro y empiezas a estar conectado contigo. Es una sensación de equilibrio y eso lo determina las ondas cerebrales. O sea, como te decía al principio, que esas ondas cerebrales determinan cómo nos comportamos y cómo hacemos sentir a los demás y cómo nos sentimos a nosotros mismos desde el cerebro. Claro. Quizás porque tenemos un estado de mayor calma mental en el que observamos las cosas un poco tal y como son, ¿no? Porque es que muchas veces, es que a mí me pasa, es decir, que cuando una emoción negativa se apodera de ti, por mucho que lo intentes, es que lo ves todo oscuro, es tremendo, ¿no? Claro, la emoción te embarga y no es objetivo. Al final te vas llevando, es como si esa emoción te empodera y te hace dueño de ti. Claro, es como un juez, si quiere tomar la decisión acertada, no puede dejarse llevar por las emociones de una parte o de otra, sino para ser justo, y si nosotros queremos ser correctos en nuestra vida y tomar las decisiones acertadas, tenemos que tener ese estado un poco de parar un poquito ahí la parte emocional y valorar realmente lo que puede ser bueno y lo que no. Es decir, no es fácil, claro, no es fácil, pero es lo que tú dices, ¿no? Quizás la mente simplemente es un músculo que tenemos que entrenar, porque todo el mundo dice, no, es que es imposible controlar la mente. Realmente esto no es así, ¿no? No, al final es entrenamiento. O sea, es como todo. O sea, lo que pasa es que también nos han acostumbrado a que todo se consigue de una forma rápida. Claro. O sea, todo es sencillo, todo es fácil. Sí. Nada, es que todo tiene su trabajo, ¿no? Su trabajo diario, decir, vale, pero también hay que preguntarse, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, ¿realmente quiero cambiar o no? O sea, ¿quiero seguir haciendo lo mismo que he estado haciendo durante toda mi vida o quiero hacer algo? No tiene por qué ser un cambio trascendental de un giro de 360 grados, ¿no? O 180, no. Es decir, hay cosas que quiero cambiar en mi día a día. ¿Qué puedo hacer? Pasos pequeños. O sea, al final, como siempre, el milagro está en el día a día. Claro, esto que tú estás diciendo yo considero que es bastante importante porque ya uno se cansa de
digamos, de cursos milagros o milagrosos en los que pagas un pastizal y ya te conviertes poco menos que en un ser iluminado o algo así, ¿no? Es decir, yo creo que es importante enfatizar el hecho del entrenamiento, del trabajo, de que hay que sentarse y trabajar los ejercicios, que nada te viene regalado, pero que al mismo tiempo está esa alternativa abierta para todo el mundo, ¿no? Mira, cuando yo me acuerdo también cuando hice la primera vez el curso, o sea, la sensación que tuve nunca la había sentido. O sea, esa sensación de estar en ese equilibrio nunca la había sentido. Entonces, ¿es posible un fin de semana llegar a estar en contacto contigo? Sí. Ya se te da el camino. Ya sabes lo que es tener ese punto de referencia de estar en equilibrio. Ahora, empieza tú, ¿no? O sea, Claro. siempre decimos, cuando termina un curso, empieza. Claro. Porque realmente tienes que empezar tú a decir, vale, ya sé cómo sentirme, ¿no? Pues ahora trabaja todos los días. Muy poco, si es que tampoco es dedicarle tanto tiempo. Pero Claro. sí un poquito, pues un poco al mediodía, por la mañana, al mediodía y por la noche, por lo menos, para empezar a habituar a tener ese hábito de todos los días. Luego vas incorporando muchas de las técnicas que, como te decía, al final puedes estar todo el día, porque hay muchas técnicas que puedes ir aplicando día a día, ¿no? Pero yo siempre digo con mucha calma. O sea, a veces tenemos la sensación siempre de hacerlo todo ya, ¿no? O sea, a lo mejor no hemos cambiado en 30 años y queremos, ¿no?, que en un fin de semana mi vida haga un giro. Bueno, pues puede que sí, ¿no? Pero con tranquilidad, ¿eh? Que deja que las cosas se pongan en su sitio. Claro, claro. Yo lo que pasa es que la sensación que tengo es de que la gente espera ya haber tocado fondo, a ya haber probado de todo para de repente abrirse a este tipo de cosas, porque yo creo que es que no se nos ha enfatizado el entender la cantidad de recursos que tenemos dentro de nosotros mismos para cambiar nuestra vida. Siempre se nos ha hecho mirar hacia afuera, mirar hacia afuera. Si tienes un problema, ve a un psicólogo o haz esto, que está muy bien, por supuesto, y no digo lo contrario. Pero claro, es que no nos enseñan a mirar dentro y mucha gente, siento eso, que tiene que haberlo ya probado todo para decir, ahora voy a mirar en el único sitio donde nunca he mirado, que es en mi propio interior, ¿no? Mira, al final, y también te lo digo por experiencia, uno va buscando, va de un sitio a otro y al final todo está tan cerca. ¿Verdad? Todo está ahí. Lo que pasa es que a veces huimos, ¿no?, de nosotros mismos, buscamos que la solución está fuera, nos parece que es más fácil buscar fuera. Quizás ahí el ego influye mucho. Sí, indudablemente, porque al final te das cuenta de que, bueno, de que que son los demás o que la situación, y entonces dices, pues a lo mejor tengo que entrar dentro de mí. Y eso es un paso que a veces da un poquito de... Hay gente que se tira toda su vida culpabilizando a los demás, pero toda su vida. Mira, hay una frase que me llamó la atención de José Silva que decía, la felicidad está dentro de nosotros mismos y es el estado natural de una mente bien dirigida. ¿Podrías un poco profundizar sobre esta frase tan...? Pues mira, la felicidad está dentro de nosotros mismos. Es que cuando tú controlas tu mente, cuando eres capaz de estar en esos niveles de frecuencia, eres feliz. O sea, no eres feliz teniendo, sino eres feliz siendo. Y la forma de ser depende de tus ondas cerebrales. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que nuestras ondas cerebrales determinan nuestra felicidad? Es sorprendente. O sea, Sí, porque mira que hay libros que hablan de la felicidad y no hablan de eso, ¿no? Sino hablan de, pues no sé, de otras cosas, pero... Mira, cada uno la felicidad la define de una forma. Pero al final, cuando estás en ese nivel de frecuencia y estás en contacto contigo, ya eres feliz. Porque la felicidad está en el ser. Y el ser es precisamente cuando conectas con esas ondas cerebrales. No hay juicios, Claro, no juzgas. claro. Ahí es donde realmente está la felicidad. Por eso dice José Silva, la mente bien dirigida. ¿Hacia dónde quiero ir yo? Pero fíjate, ¿hacia dónde quiero ir yo? Pero no con los programas que hemos heredado. Porque a veces pensamos que queremos hacer algo, pero ¿realmente queremos hacerlo? ¿O es algo que hemos visto en la sociedad, en nuestro entorno, que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer? Claro. ¿Qué es lo Perdemos el contacto con nosotros mismos. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer desde mi interior? Ahí es donde empieza a funcionar. Pero eso es un paso muy importante. Porque a veces nos damos cuenta de que esos programas no te pertenecen a ti. A lo mejor tú siempre has pensado que querías hacer algo, que querías tener algo, y empiezas a conectar contigo y te das cuenta de que
es que no me interesa nada de todo eso que quería, ¿no? Entonces empiezas a crear tu propio mundo. Porque al final, cuando empiezas a tener más conciencia, bueno, pues te das cuenta de que has heredado entornos, ¿no? Ambientes que a lo mejor no son tuyos. Claro. O sí, pero a lo mejor muchas veces no. Estás en un lugar en el que dices, ¿y qué hago yo aquí? Claro, es que siempre te están diciendo que para ser feliz tienes que tener esto y lo otro, y la familia te lo dice también, ¿no? Tener un trabajo de éxito, tener pues yo qué sé, una familia, y si no poco menos que eres un fracasado. El otro día estaba hablando con una amiga, ella no tenía pareja, yo en aquel momento tampoco, y entonces yo le decía, digo, bueno, para la sociedad a lo mejor nosotros somos fracasados, pero yo creo que hay tantas personas que con tal de no estar solas están con gente con la que son infelices, que yo creo que los realmente fracasados son ellos. Es decir, que dar un paso adelante y ser un poquito la oveja negra o salirte por la tangente en este mundo en el que vivimos también tiene un punto ahí de valentía importante, ¿no? Claro, es que fíjate, siempre se habla que el tener, ¿no? A veces el tener es negativo. No es negativo el tener, ¿no? Lo que pasa es que en tu vida, ¿qué importancia le das al tener? Es decir, si tú el tener supone un desequilibrio entre todo lo demás, es decir, si tú tienes un objetivo, pero en el transcurso de la consecución de ese objetivo, en ese camino, estás en equilibrio, es decir, estás dando a tu familia lo mejor, estás dando a tus amigos lo mejor, es maravilloso tener. Claro. Pero claro, si tú tienes tener ¿a costa de qué? Pues a costa de, pues a lo mejor hacer cosas que no deberías hacer. Pues claro, la idea principal es crear equilibrio. A medida que te vas moviendo, crear equilibrio. O sea, si tú tienes que conseguir cosas para que los demás no tengan, es decir, si tú tienes que conseguir algo apoyándote negativo, claro, y hundiendo a los demás, ¿qué estás haciendo? ¿Estás generando equilibrio o no? ¿No? ¿Por qué no puedes tener eso que ansías, que está fenomenal tener? De una forma que a ti te satisfaga y que empieces a crear equilibrio a medida que te estás moviendo, ¿no? Entonces, a veces hay ese ¿no? dilema entre no tener negativo. No, si tener está fenomenal. No problema, claro. Es fenomenal tener. Pero a ver cómo consigues eso, claro, ¿no? Claro, ¿de qué forma? El Dalai Lama decía que los occidentales pasamos la mitad de nuestra vida perdiendo nuestra salud para ganar dinero y la segunda mitad de nuestra vida invirtiendo el dinero ganado en la salud perdida, ¿no? Es decir, trabajar, ganar, perder salud no es una buena ecuación. Es decir, tenemos que buscar ser inteligentes. Es como cuando yo, por ejemplo, en mis clases enseño estiramientos, es decir, o enseño un ejercicio de una manera en la que no perjudique al sistema, al resto del cuerpo en este caso, ¿no? Es decir, que el método Silva, por lo que veo, también tienes un poco esa conciencia ecológica de decir, tú puedes ser feliz sin necesidad de que seas un depredador, de pisotear a los demás para escalar puestos en tu empresa o para lograr tus objetivos de cualquier manera, ¿no? Claro. Mira, yo siempre pongo un ejemplo que le pasó a Paul McCartney, de los Beatles, que resulta que, bueno, que él estaba siempre, en su biografía decía que estaba obsesionado, ¿verdad? Siempre con una casa en concreto. Conozco esa anécdota, ¿verdad? Entonces resulta que cuando llegó, consiguió esa casa tan maravillosa, dice que fue el día más triste, donde empezó su verdadera depresión. Dice, ¿cómo es posible? Pues que es que miró atrás y su vida era un desastre. O sea, había familia desestructurada, no tenía amigos, había perdido absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿por qué no obtener esa casa, pero creando ese equilibrio, claro, a medida que tú vas creando? Porque claro, cuando tú tengas ese objetivo cumplido, si tú miras hacia si tienes la familia, tienes los amigos, tienes tu entorno en equilibrio, eso es una maravilla, ¿no? Entonces, tampoco tenemos que tener ese concepto del tener en negativo. No, claro. Sí, está muy bien tener, claro que sí, pero desde el ser, ¿no? O sea, es tener, pero desde la base del ser. ¿Tú crees que en esta sociedad confundimos el ser con el tener? Es decir, consideramos que una persona es importante porque tiene dinero, porque tiene poder, entonces esa persona es importante. Confundimos claramente el ser con el tener, ¿verdad? Claro, exactamente. Entonces es tener, pero desde la base del ser. Claro, yo a medida que voy teniendo ese objetivo y voy haciendo los pasos para ese objetivo, ¿qué estoy creando? ¿Estoy creando equilibrio? O sea, ¿cómo me comporto con los demás? ¿Cómo estoy consiguiendo?
¿Cómo voy caminando hacia obtener ese objetivo? El método Silva en ese sentido considera que nosotros venimos a este mundo con una finalidad específica, deberíamos venir aquí para generar armonía, o no se mete en esos dilemas más filosóficos. Bueno, al final lo que quiere el método Silva es que uno tenga equilibrio y decida por sí mismo. Vale. Ahora, si me dices mi opinión personal, yo creo que cada uno tenemos algo que hacer, ¿verdad? Y en ese camino es una exploración que uno tiene que hacer desde ese estado de sentirte bien, ¿no? Yo siempre pienso que cada uno somos como una pieza de un puzzle en el que cada uno tenemos su sitio, ¿eh? Eso es de mi punto personal, de búsqueda de decir, cada uno tiene su sitio, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo yo encontrar esa pieza? Pues la única forma es empezar a buscar dentro de ti qué es lo que te hace ser feliz, ¿no? Con esos objetivos que tú quieres, ¿cómo empiezo yo desde dentro a empezar a generar hacia afuera? Claro. O sea, es un camino de dentro hacia afuera. ¿Tú no crees que muchas veces confundimos la felicidad con la alegría? No sé si es lo mismo, o incluso con el placer. ¿Qué es la felicidad para ti, por ejemplo? Pues ¿Cómo podríamos definir? Pues la felicidad es el ahora. O sea, en el ahora, cuando estás sintiendo ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Que estamos aquí tranquilamente hablando, esa es la felicidad. Son momentos, ¿no? Son momentos, pero que es prolongados, que puedes prolongar durante todo el día, ¿eh? Porque a medida que tú estás ahí en ese equilibrio, puedes ser feliz, ¿eh? Habrá momentos que puedes bajar un poco, tienes herramientas para elevarte otra vez, ¿vale? Pero desde esa aceptación, ¿eh? Porque no es cuestión tampoco de decir que este mundo happy, que no me importa absolutamente, no estamos hablando de eso, sino desde el estado de decir, vale, yo estoy ahora mismo disfrutando de este momento, no voy a adelantar lo que pueda pasar, cuando llegue ese momento veré qué puedo yo hacer a ese momento, ¿no? En el camino, o sea, es que la felicidad está en el presente. Claro, pero yo considero desde mi ignorancia que tampoco creo que sea bueno para nosotros negar las emociones entre comillas negativas, ¿no? Es decir, si en un momento dado nos sentimos tristes, pues a lo mejor también tenemos que vivir eso, ¿no? Claro, o sea, si tú en un momento, yo siempre digo que si te sientes triste y tienes ganas de llorar, llora. O sea, no es cuestión de bloquear las emociones, sino de sentirlas, ¿no? Si te sientes triste, dices, acepta que te sientes triste, pero rápido empieza a dirigirlo, ¿no? O sea, empieza a tener información de por qué estoy triste, ¿no? Quédate en esa tristeza para llevarla hacia lo positivo, ¿no? A veces huimos de la tristeza, a veces huimos del miedo, y son emociones que tenemos que sentirlas. Pero una vez que aceptas esa emoción, o sea, cuando tienes ese miedo, aceptas que tienes miedo, ese miedo pierde fuerza. Claro. Entonces, si tienes tristeza, siente la tristeza, pero empieza a llevarla hacia esos momentos que te dan felicidad. ¿Para qué? Para llevarla hacia lo positivo. ¿Vale? No es cuestión de bloquearlo, sino de alguna forma ese movimiento de lo negativo hacia lo positivo. Porque si tú te estás triste y sigues triste y sigues triste y sigues triste, ¿qué estás aprendiendo de esa tristeza? Tienes que empezar a ver, vale, estoy triste. ¿Por qué estoy triste? ¿Qué es lo que me está pasando a mí para tener esa tristeza? Y empezar a dirigirlo hacia lo positivo. Si no, ¿qué sentido tiene la emoción, ¿no? O sea, si tú tienes un miedo, tienes que ver qué es lo que pasa por ese miedo. ¿Por qué tengo ese miedo? Puede ser que sean programas del pasado, ¿eh? Que en algún momento cuando eras pequeño surgió algo, ahí se ha programado ese miedo en algo, ¿no? Al final, esas emociones a veces son defensas que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Y esas emociones también se ven muy influenciadas sobre todo por cómo hablamos a los demás y sobre todo por cómo nos hablamos a nosotros mismos, porque muchas veces pensamos a través del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, tú lo has comentado muchas veces en los cursos, que no es lo mismo decir he tenido un día malísimo o mi día hoy no ha sido tan bueno como otros, es decir, la manera en la que expresamos cómo nos sentimos, porque las palabras de alguna manera tienen poder, no es lo mismo la palabra amor que la palabra odio o la palabra paz que la palabra guerra. Y claro, yo pienso sobre todo en las personas que están todo el día no hablando de sus problemas, que hablar de tus problemas yo creo que está bien porque te libera, sino quejándose por todo, ¿no? Eso nos influye muchísimo, el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje lo que nos está creando es un pensamiento y una emoción. Claro. O sea, lenguaje, emoción, pensamiento están muy ligados, ¿no? Tú puedes tener un pensamiento
y genera una emoción. Y ese pensamiento y esa emoción te genera una forma de comportarte y de hablar. O sea, tú cuando, y vuelvo con las ondas cerebrales, cuando estás en esas ondas alfa, tu vocabulario cambia. ¿Por qué? Porque tu estado cambia. Claro. Y eso lo vemos en el día a día. No es igual cuando tú estás cabreado. ¿Qué palabras te vienen más a la mente? Sí. A cuando estás en calma. Sí. No salen las mismas. Claro. O sea, de alguna forma el lenguaje, en este caso la emoción o el estado, determina el lenguaje. Pero también al revés. Que el lenguaje determina también la emoción y cómo te sientes. Con lo cual, si tú puedes controlar también ese tipo de lenguaje que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y lo transformamos en positivo, ¿no? Hay cosas que están mal o menos bien, ¿no? Claro. Eso sería un ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Pues eso te va a ayudar a que interiormente te sientas mejor. O sea, al final esa va en ambos sentidos, ¿no? Es igual que la sonrisa. Si tú estás triste y sonríes, llega un momento en que tu emoción empiezas a sentir felicidad. Sí. Pues hay dos formas de entrar. De dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro. ¿Vale? Entonces, cuando estamos bien por dentro, no necesitamos hacer ejercicios de ese tipo. Pero a veces cuando estamos un poco así por fuera, así, tenemos que hacerlo de fuera hacia adentro. Al final es cómo llegas, ¿no? A ese estado. Bueno, pues puedes utilizar las dos formas para que en algún momento te salgas, ¿no? De ese nivel de frecuencia que decimos. Vale, pues empieza un poco a ver qué palabras utilizo para volver otra vez, ¿no? Lo importante es estar siempre ahí dentro. Es que yo estoy cansado de escuchar a personas que dicen, es que mi vida es una mierda, es que todo esto de tal, es que no sé cuánto. Y claro, el contexto en el que normalmente utilizamos esas palabras, como decimos en hipnosis, son anclajes. Porque una palabra en sí, per se, no tiene ningún poder, pero si siempre la utilizas con una connotación específica, pues claro, es el poder que tú le has dado a lo largo de tu vida, ¿verdad? Claro, exactamente. Al final estás reforzando constantemente. O sea, no nos damos cuenta de que con las palabras nos programamos. Claro. O sea, si tú dices que un día es de esa forma, lo que estás haciendo es, en tu mente, te estás programando para que ese día sea así. Pero no es por arte de magia, sino por lo que decíamos antes, que estás creando de alguna forma estás atrayendo situaciones que en negativo, ¿no? Claro. Tú mismo lo estás generando en ti. Claro. Vale. Mira, para ir ya terminando, ¿podrías explicar pues, a las personas que nos ven y que nos oyen un ejercicio sencillito? Ellos no han hecho el método Silva, a lo mejor a raíz de esta entrevista les apetece hacerlo. Algo que puedan realizar en casa, que les pueda hacer generar un estado de bienestar inmediato, sencillo. Pues mira, lo que pueden hacer es hacer respiraciones profundas, por ejemplo, por la noche, hacer 3 respiraciones profundas, ¿vale? Y hacer una cuenta descendente del 10 al 1. 10 mentalmente, 9, 8, así lentamente hasta llegar. Junto con la respiración. No, primero hacemos la respiración, esas 3 respiraciones profundas. Y después. 3 veces. ¿Vale? Una vez que estamos ahí, empezamos a hacer una cuenta descendente: 10, 9, 8, ¿vale? Así está 1. Cuando lleguemos a 1, lo que podemos hacer es contar 1, 2 y 3, irnos a nuestro lugar ideal de descanso. Algo muy sencillo. Pero eso lo haces por la noche o por la mañana, por ejemplo. Nada más despertar de ese momento en el que empiezas casi a abrir los ojos, hazlo. Claro, son, como decimos en hipnosis clínica, son estados de trance naturales que se dan a lo largo del día, que justo en el momento que estamos a punto de dormirnos y justo en el momento que estamos a punto de levantarnos, ¿no? En esos momentos, si nos pusieran un encefalógrafo, estaríamos midiendo, ondas alfa. O sea, son, como dices, son los estados naturales, es que nuestro cerebro está ahí en esos niveles. Entonces, en esos niveles es muy fácil programar. Con lo cual, si te programas ahí en ese estado de calma, pues lo que estás haciendo cuando te levantas es tener esa tranquilidad. Hay personas que después te dirán, bueno, es que a mí me cuesta mucho imaginar. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Bueno, pues imaginar que se van a su paisaje, a su lugar ideal de descanso. Bueno, lo importante ahí es que tengan la intención. O sea, al final lo importante de ese lugar de descanso no es el lugar en sí, sino el estado que te crea ese lugar. Entonces, si tú, aunque no lo veas, pero sientes que estás en ese lugar, aunque no lo veas, te estás transmitiendo la emoción. Claro. Eso es lo más importante. Aunque no veas, aunque no tengas, no veo colores, no te preocupes. Claro. Te está transmitiendo eso que quieres tú tener, te lo está transmitiendo a ti.
pues quédate con eso. Qué bueno, sería como una especie de sueño lúcido, ¿no? Porque todo el mundo es consciente de que a la hora de soñar lo que estás viviendo aparentemente solo ocurre en tu mente, ¿no? Entonces esto sería una forma de tener como una especie de sueño lúcido en el que en vez de una pesadilla tengo un sueño muy agradable, ¿no? En un paisaje maravilloso. Claro, exactamente. Te estás transmitiendo a ti mismo esa emoción de calma, de tranquilidad que te da ese lugar. Pero da igual. Sí, al final ese lugar simplemente es una forma de que te llegue a ti esa emoción de calma. Claro. Y ya está. Y a partir de ahí, pues verás como al levantarte, te levantas con un estado de calma. Mira, la verdad que es muy, muy interesante. Espero que te esté resultando tan interesante como a mí. Tengo que hacerte esta pregunta. ¿Hay algún tipo de desventaja, algún tipo de contraindicación, quizás para algunas personas? No sé si con problemas mentales. Sé que la meditación en algunos casos no está del todo indicada en ciertas personas. ¿En el método Silva hay algún tipo de contraindicación? Mira, todas las personas que lo han hecho, personas que incluso tienen TDAH, personas que tienen esquizofrenia, han mejorado muchísimo. O sea, personas que tienen, fijaros, estados complejos como la esquizofrenia, en el que te dicen que controlan, indudablemente con medicación, pero es un apoyo importantísimo para sentirse en ese estado de calma, que les ha ayudado muchísimo. O sea, ¿vale? Cualquier persona que quiera tener ese control de sentirse bien, lo puede hacer. Da igual el estado que tenga, la edad que tenga. Hemos tenido cursos de 12 años hasta de 90 años en el mismo curso. Distintos cursos para distintos... Porque yo he visto, ¿no?, en la página web que tienen cursos de todo tipo, ¿no? Sí, cursos tenemos para niños, adolescentes, para adultos, pero a veces pues a niños de 12, 13 años que quieren ir con sus padres van en el curso de adultos. Y ves en el curso, como te digo, el curso con niños de 12, 13 años y a lo mejor personas de 40, 50, 60, 80, da igual. Claro, al final. Y lo bueno que también a mí me gusta mucho de esto es que una vez pagas el curso, ya después lo que pagas es una cantidad simbólica simplemente para reservar tu plaza y lo puedes repetir en cualquier lugar del mundo las veces que quieras, ¿no? Claro, esa es la idea. La idea que quería José Silva es que tener esa facilidad de entrenamiento. Entonces, ¿cómo puedo yo entrenar? ¿Cómo puedo ir yo a los cursos, no solo en la ciudad que lo haga, sino en cualquier ciudad de España o del... Repetir, Claro. O sea, eso es lo que se quiere. Claro. No hacerlo una vez y no tener oportunidad de volver a hacerlo, ¿no? Sino que tengas esa constancia, esa oportunidad de poder repetirlo. Que es lo que se quiere, que se repita. Claro. Es la idea principal. David, yo no puedo terminar esta entrevista sin consultarte esto. ¿Podrías compartir con todos esa anécdota de Indiana Jones en la selva amazónica que cuentas en los cursos y que bueno, pone de manifiesto todo lo que has aprendido con el método Silva? Sí, bueno, fue una experiencia pues muy interesante, la verdad es que... Es que por eso. Sí, yo me acuerdo una de las veces que teníamos que ir a una zona muy aislada, de la Amazonía, que eran unos 7-8 días que tenías que ir en canoa. No había forma de ir, no había avioneta, solamente en canoa. Entonces me acuerdo que éramos 3 personas, uno que estaba delante, yo en el centro y otra persona detrás. Entonces es verdad que al principio era todo muy maravilloso, porque bueno, imaginaos en esa abundancia de agua, de vegetación, ¿no? Ver canoas de indígenas, era todo como muy exótico, ¿no? Pero claro, de repente, pues claro, las cosas allí de un momento a otro cambian, ¿no? Entonces de repente, pues se empezó a oscurecer, empezó a llover, empezó a tronar. Claro, y en el Amazonas me imagino que esto se magnifica. Se magnifica, o sea, en unos truenos, cada vez que lo recuerdo es un trueno que siempre lo digo, ¿no? De que entra por arriba, o sea, entra por dentro, digo, esto se rompe ahora mismo, ¿eh? Porque es una sensación de, claro, en ese eco, una sensación, ¿no? Entonces, claro, en ese momento en el que ves que solo hay agua, en el que todo eso se mueve, que empieza a entrar agua ahí un poquito, ¿eh? Entonces, claro, yo en ese momento lo que se me ocurrió, con las técnicas, una de ellas que utilizamos, de la pantalla mental, es ponerme cómo quería yo llegar, ¿no? O sea, para mí, una escena en la que me transmitía calma para poder de alguna forma estar ahí, ¿no? No entrar dentro del pánico, sino de alguna forma estar ahí consciente. Entonces, en ese momento se me ocurrió en esa pantalla poner que llegábamos perfectamente bien a un lugar, por lo menos para intentar ahí estar en algo y poner refugiarnos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que el de detrás estaba tan nervioso y con esa angustia que empezó como a mover, Claro, como a achicar agua. ustedes dos eran los foráneos de ahí, ¿no? El otro era un guía de turismo. El que estaba delante era el guía. El guía, claro. Que por cierto se perdió porque ahí no se veía nada. Y entonces el de detrás, que iba conmigo, lo que pasa es que, bueno, él no había hecho nada. Entonces, claro, esa situación
le desbordó. Entonces tenía muchísimo miedo, pánico, entonces le dio por empezar el movimiento de sacar agua, una sensación muy rara, y a mí me dio por empezar a ver en esa pantalla cómo quería yo llegar. Entonces, claro, a mí me dio mucha calma esa sensación, a pesar de que Pero fíjate, era una sensación de calma, pero a la vez estaba muy en el presente. O sea, sabía todo lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Claro. Pero no estaba en un estado de pánico. Claro. Entonces eso me permitió estar muy en el presente y muy aceptando lo que había. Luego, al cabo de unas horas, al final encontramos un sitio para refugiarnos y nos quedamos ahí ya tranquilos, ¿no? Yo me acuerdo la escena de que el chico detrás que salió temblando de miedo, de pánico total, ¿no? Sí. En cambio yo, bueno, pues seguí tranquilamente y ahí se acabó, ¿no? Para que veas cómo a veces esa realidad, cómo la interpretación cambia, depende del estado que te encuentres tú, ¿no? Podía ser un estado de pánico. Para mí esa experiencia fue impresionante, porque era vivir el máximo presente, más absoluto que he vivido en mi vida. ¿Y tu compañero flipando contigo? Claro, mi compañero con pánico, de hecho, como decía, no volvió nunca más allí, porque para él fue una experiencia pues muy traumática, ¿no? Claro, es que esto es un claro ejemplo de cómo se puede generar un estado de estrés postraumático ante una situación que estamos de acuerdo en que es una situación un poquito extrema, o verlo como una capacidad de superación y de decir, Dios mío, lo que he podido hacer con mi mente. Yo por eso quería terminar con esta anécdota para que la gente se hiciera una idea de la capacidad tan grande que tenemos para cambiar nuestra realidad, ¿verdad? Como hiciste tú ese día. Claro, o sea, mira, la realidad en ese momento era la que era. O sea, ahí estábamos en el sitio determinado, la situación era esa. Ahora, ¿cómo yo interpreto esa realidad? Claro. Eso sí que depende de mí, en ese momento. Decíamos antes que un 10% de las es externo, ¿no? Sí. En ese momento era uno de los 10% de agentes externos, claro, ¿no? Porque de repente ocurrió eso. Vale, ¿cómo interpreto yo eso? Claro. Pues ahí depende de ti. Claro. ¿Cómo lo quieres interpretar? Como algo de decir, estoy yo aquí, de alguna forma todo lo que me pase, me voy a quedar con esa, ¿no? con esa experiencia, pero a la vez pensando, ¿no? en solución, voy a estar bien, pues al final me quedo. Porque a veces el miedo evita sentir la experiencia. Claro. O sea, una persona que ocurre algo nada bueno, que no es bueno, si realmente entras en ese pánico... Pero no dijo que algo que fuera malo, algo que no es bueno, que es diferente. En ese estado es diferente si tú de alguna forma experimentas, aunque a veces no es nada fácil eso que experimentas, pero si no lo bloqueas, sino de alguna forma le entras dentro, estás aprendiendo de esa experiencia. Y a veces lo que ocurre es por miedo evitamos vivir esa experiencia, y ahí es donde aparecen los traumas. Claro. Porque no has llegado a decir, me quedo ahí en esa sensación, ¿no? Ese dolor a veces, ¿no? Me quedo ahí para salir hacia adelante. Es una gestión al final de esa emoción. David, ya para concluir, ¿hay algo que quieras añadir, algo que quieras comunicar a todas las personas que nos están viendo? ¿Un último mensaje quizás? Bueno, yo lo que diría sobre todo es que tenemos una capacidad tan impresionante de poder vivir la vida un poco como nosotros queremos. O sea, tener esa fortaleza de decir, vale, ahora mismo estoy como estoy, pero puedo estar mejor. ¿Cómo puedo yo, no? Primero desde esa aceptación hacia esa mejora. Y sobre todo vivir el presente. Pero presente no significa no pensar en el futuro, sino futuro edificando desde el presente. Para no perderte nada. Para no perderte la familia, estar con los amigos, estar con los hijos. Porque al final es la frase que decías tú, el mayor valor es el presente. Claro. Y eso no lo podemos perder. No podemos estar pensando en algo que queremos tener o algo que queremos siempre en el futuro. Claro. Y estamos perdiendo algo que es fundamental, que es el ahora, que eso no lo vamos a tener más. Claro. O sea, el momento que estamos viviendo, por ejemplo, ahora mismo aquí, ya no se va a volver a repetir. Será otro, pero no. Pero ese instante no será el mismo. Ichigo Ichige, creo que lo llamaban los japoneses, ¿no? De cada momento es irrepetible y cada momento es único y especial. Eso, ¿no? Hay que vivirlo al máximo, de verdad. Claro. De verdad. Realmente es que la vida es eso, vivimos un presente continuo y perdernos tanto en mochilas que arrastramos del pasado o en proyectos del futuro que tal vez nunca sucederán. Como decía, creo que era Descartes, mi vida estuvo llena de desgracias, muchas de las cuales jamás sucedieron, ¿no? Entonces nos perdemos realmente lo valioso que es el momento presente. Yo de verdad, de todo corazón, espero que toda esta información que generosamente nos ha brindado David te haya servido tanto
tanto para reflexionar como para, como un primer paso para adentrarte en este tipo de técnicas que tal vez te resulten un poquito así a priori extrañas, pero que son lo más natural del mundo, como respirar, como comer o como dormir. Así que nada, muchísimas gracias, David, de verdad, de todo corazón. Gracias a ti, Gabriel. Gracias. Muchas gracias. Y espero que, bueno, como siempre te digo, si te ha gustado este vídeo, por favor, compártelo con tus amigos. Yo creo que puede hacer mucho bien. Es siempre la intención de este canal. Y nada, si no te has suscrito, pues ¿a qué esperas para hacerlo? Para poder continuar con este proyecto tan bonito, tratando, por supuesto, siempre de sembrar algo positivo con nuestro trabajo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.